Hola, hola, yo soy Kate y bienvenidos a un nuevo video. Siendo las 10:08 de un lunes, después de clase porque salía a las 9, vamos a grabar este video que me parece demasiado genial, así que espero que les guste y cambiemos de posición para mostrarles y hablarles de todo lo del video. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo estudiaba para parciales cuando estaba en básicas. Actualmente estoy en clínicas, he cambiado un poquito mi método de estudio, pero estos fueron los 6 tips que me sirvieron a mí como estudiante de medicina y unos cuantos o un bonus adicional que les voy a dar que aprendí ahorita recientemente, pero que de verdad me hubiera gustado muchísimo saber cuando yo estaba en básicas, así que comencemos. Vamos a hacerlo charladito porque no tengo mucho tiempo, incluso me ven que me veo demasiado mal, pero tengo mucha emoción por este video, entonces ahora sí. Aquí entre nos, mi semestre de básicas normalmente va de primero a quinto. ¿Qué uno ve en básicas? Biología molecular, biología celular, bioquímica, biofísica, ciertas materias que al menos son las que yo veo en la universidad. Eso varía de acuerdo a la universidad, pero son más o menos similares. Existen muchos métodos que incluso he leído sobre ellos. Por ejemplo, está el método Cornell, que básicamente consiste en organizar, como ven aquí, de forma determinada tu hoja de estudio. Otra que te va a poder permitir escribir una serie de preguntas como ¿qué no entendí? Y la verdad, digamos que puede resultar muy efectivo porque te estás resolviendo dudas que finalmente se te van a quedar más metidas en tu cabecita, porque cuando respondes preguntas, realmente la información literal se asenta demasiado bien en tu cabeza, entonces digamos que es un método efectivo. Otro método muy llamativo es el método Pomodoro. Este sí que lo he tenido en cuenta más que todo últimamente. Anteriormente no lo usaba porque yo trabajaba en equipo. Ahorita básicamente pues digamos que te da la opción de trabajar en intervalos de 25 minutos o 50 minutos con descansos de 5 o 10 minutos respectivamente, que resulta útil porque tenés toda tu concentración en esos 25 o 50 minutos y ya después descansas con un descanso que ojalá no sea viendo el celular, sino que sea más que todo, por ejemplo, estirando, haciendo una serie de sentadillas porque ya te estabas quedando dormido, o unas cosas así como más, digamos, más productivas que solamente quedarte viendo el celular, porque al final no resulta muy beneficioso. Una vez les hablo sobre estos dos métodos de estudio que me parecieron muy interesante mencionárselos, voy a comenzar a hablar sobre mi propia experiencia y qué fue lo que yo hice mientras estaba en básicas viendo medicina. La primera cosa y algo que a mí me sirvió demasiado fue trabajar en equipo. Realmente es cuestión de tener suerte, porque pues uno no sabe cómo trabajan las personas, uno no sabe cuál es el método de estudio de las personas y es cuestión de tiempo ir conociéndolo, ir adaptándote o ir trabajando en equipo. A mí me funcionó encontrar un equipo y ya con ese quedarme literal por todas las básicas para de esta forma continuar con lo que les voy a mencionar. Entonces, inicialmente nosotros grabábamos las clases, teníamos pues nuestro audio y lo dividíamos por partes iguales entre todas y nos encargábamos de pasarlo a mano, porque eso sí, durante básicas sí recuerdo que casi todo lo pasamos a mano hasta que llegó la pandemia, pero eso sí, al momento de hacer el parcial literal todo lo tenías en tu cabeza, porque el hecho de estarlo copiando a mano hace que todo lo tengas guardadito aquí súper fácil. En cambio computador no suele ser así porque lo haces más en automático que cuando lo haces a mano, que es más consciente. La pregunta del millón: ¿por qué yo no tomaba apuntes en clases? Yo no lo hacía porque simplemente no me daba para concentrarme. Yo nunca he sido muy de hacer dos cosas a la vez. Algo, por ejemplo, prestar atención y estar tomando apuntes, no me da la cabecita, o bueno, más bien no me daba en ese momento porque apenas estaba acostumbrándome a la universidad. Entonces por eso los audios no servían muchísimo. Yo normalmente no tomaba apuntes y ya después pasaba todo y todo se me quedaba aquí grabado. Un adicional sobre este trabajo en equipo que a todas nos funcionó mucho era que después de tener todas nuestras clases, más o menos 2 semanas antes del parcial o una semana antes del parcial, comenzábamos a reunirnos y leíamos las clases en voz alta, leíamos, íbamos entendiendo, íbamos resolviendo dudas, porque me parece chévere tener un equipo, porque cosas que tú no entiendes, tu otra compañera probablemente lo va a entender y te lo va a explicar muchísimo más fácil sin tener que ir a preguntarle al profesor y esperar cierto tiempo a que puedas volverte a encontrar al profesor. Entonces es muy útil en ese sentido. Y además nos hacíamos preguntas, no solamente durante esa sesión de estudio, sino por ejemplo mientras almorzábamos nos hacíamos preguntas, mientras estábamos en el baño nos hacíamos preguntas. Entonces era como un tipo de active recall que nos permitía a nosotros estar trayendo de vuelta ese conocimiento que habíamos adquirido, trayendo de vuelta el conocimiento que habíamos adquirido, para así que no se nos fuera y pues tenerlo durante los días para el parcial y durante la vida literalmente, porque así es como yo me acuerdo de cosas de fisiología que hace mucho tiempo no repaso, pero que como lo hice conscientemente me acuerdo de ese tipo de cosas. El segundo tip que les digo es: pregúntese de qué forma yo aprendo mejor.
seré más visual, seré más auditivo, todo lo que escucho se me queda en la cabeza, todo lo que veo con colores se me queda, todo lo que explico kinestésicamente se me queda. ¿Qué soy yo? Personalmente yo soy 100% visual. A mí me encanta ver las cosas con colores, con dibujos y que me las expliquen o explicárselas a alguien. Soy muy kinestésica y visual. Entonces, escribir las cosas me servía demasiado y explicárselo a quien fuera, si fueran mis compañeras. Entonces, por ejemplo, si alguien no entendía y yo lo decía, me acordaba muchísimo más de aquello que yo estaba explicándoles. O por ejemplo, si alguna otra compañera por fuera del equipo me preguntaba, entonces yo conversaba con ella, le explicaba o cosas así y todo se me quedaba muchísimo más en la cabeza o solita. Uno solo se puede autoexplicar y de esta forma asentar el conocimiento que adquirido. El tercer punto es evocar conocimiento. Tenés que evocar el conocimiento trayéndolo, como les digo, con preguntas, si es que tenés un equipo. Y si no tenés un equipo, parce, no se vale. Aquí está Anki. Anki es una aplicación que no me está pagando, pero es una aplicación muy útil, gratuita, pues tiene una versión premium obviamente, pero la gratuita a mí me ha servido pues de una. Entonces, como ustedes pueden ver, uno hace como que su banco de preguntas, puede poner fotos, puede subrayar cosas, puede dibujar, más que todo si tenés la versión premium, como que tenés más opciones, pero igual con la versión básica la sacas del estadio y tenés tus preguntas y además te muestra como que tu porcentaje de cómo has ido evolucionando con respecto a esos conocimientos. ¿Sabes más? ¿Has perdido el conocimiento? ¿O cómo vas bien? Como que es muy útil para ir siguiendo tu progreso sobre ciertos temas que querés aprenderte. El cuarto tip es, por favor, estudia con tiempo. Tenés que estudiar con tiempo porque las cosas de la noche a la mañana no te las vas a aprender. Si sos muy teso, yo no soy tan tesa, yo necesito organizarme una semana antes, 2 semanas antes, dependiendo de la cantidad de temas, para ir estudiando poco a poco. Normalmente al inicio del semestre te van a dar tu cronograma que va a decir parcial 1 de abril, parcial 29 de marzo, parcial, y ahí ya tenés las fechas, decís 2 semanas antes comienzo a estudiar este tema, el martes voy con este tema, el miércoles voy con este tema, y así sucesivamente vas sacando temas hasta que al final, los últimos días, incluso lo que yo hacía es ir sacando temas para que 2 días antes ya estuviera libre de temas y volver a retomar conocimientos principales de cada tema que repasé en las últimas 2 semanas o la última semana, y así tener como todo súper fresco para antes del parcial, pero cerciorándome de haber repasado todo bien a fondo 2 semanas antes. Y por eso les digo, una agenda es fundamental, o sea, una agenda te salva la vida, una agenda te organiza la vida. Entonces, por favor, tengan una agenda virtual, física. El cuarto punto son los recursos bibliográficos. ¿Qué vas a utilizar para estudiar? No te azares. Por ejemplo, los profesores te suelen dar bibliografías en lo que ellos basan sus presentaciones o en lo que ellos se basan para hablar. Por ejemplo, en biología celular mi profesor siempre me decía, yo me baso en la célula. No sé si era de Katzun, pero se llamaba la célula. Entonces, claro, uno puede tener ese libro como referencia para hacer preclases, para preparar tu clase, pues así llegar como con cierto conocimiento previo que te va a permitir entender mucho más fácil aquello que el profesor te va a explicar. O en su defecto hay profesores que tienen sus propios libros. Mi profe de biología molecular también tenía su propio libro, yo estudiaba ese libro y con ese libro nosotras podíamos sacarla del estadio completamente porque estaba todo lo que ese man nos estaba enseñando muy conciso y claro. Entonces, no se preocupen, simplemente busquen bibliografías que les recomienden los profes o que algún compañero de semestre superior les diga, este libro me sirvió un resto, léete este libro, busca la información en este libro, si el profe dice esto, pero igual esto te va a ser muy útil, entonces pues no lo descartes y hacelo. El quinto tip es descanse. Yo sí dormía, yo estudiaba y dormía, ¿sí? Es muy importante al menos cumplir con 7 horas de sueño, 6 horas de sueño cuando mínimo. Definitivamente la ciencia recomienda que no te quedes estudiando a medianoche, sí, hasta más o menos las 12, porque vos tenés un ciclo circadiano con el que tenés que cumplir. Por favor, no lo interrumpas. Sé que estudiar es importante, pero hay momento para estudiar en el día si te organizas bien y no tienes que trasnocharte, y si te organizas con tiempo, porque si no, parece complicado. Y un sexto tip y adicional es esta belleza. No sé si algunos lo conozcan, cuando yo estaba más chique en medicina no lo conocía, lo conocí también en clínicas, y es simplemente te puedes crear una cuenta gratuita, te da como 5 días, si te gusta puedes pagarlo, si no, pues de pronto te puedes crear otra cuenta, pero hay algunos videos en YouTube, entonces lo que permite Osmo
osmosis es que te va a permitir conocer temas muchísimo más fácil, de una forma mucho más simple, que te va a dejar entender, y aunque no es tan extensa la información, es como los puntos más importantes, y si ya después te vas a un libro vas a entenderlo muchísimo mejor. Y bueno, esos fueron mis tips del video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, fue lo que a mí me sirvió cuando estaba en básicas. Cada vez vamos más hacia adelante, después haré otro video sobre cómo he estudiado en clínicas, que definitivamente es diferente porque la metodología cambia, los profesores ya no te dictan tanto, sino que es lo que alcances a coger literal de las rotaciones o de las clases, entonces es un poquito complicado, pero pues ahí vamos. Perdón de pronto porque pues no es la mejor escena o la mejor puesta en escena ni mi ropa, pero es que quería hacer este video, tenía muchas ganas, estaba muy emocionada. Sin embargo no tengo mucho tiempo, como les mostré, literal llegué a las 9 de la noche y ya tenía que ponerme a grabar este video porque si no, no lo hacía. Una semana tampoco pude porque tenía muchas cosas, pero no voy a dejar de hacerlo porque es lo que me apasiona. Y pues a la Kate del futuro te amo, gracias por permitirte hacer este video porque sabes que es lo que te encanta. De pronto más adelante habrán videos un poquito más elaborados, pero ahorita estoy un poquito cortica de tiempo, no nos rendimos. Muchísimas gracias por estar aquí, espero les sirva, tomen lo que les haya aportado, lo que de pronto no les sirva pues lo dejen. Y nada, tips de gente que ya ha pasado por aquí, si tienen algún otro tip lo pueden dejar abajo obviamente. Cuando estaba en básicas. Un besito y estoy en clínicas, nos vemos. De verdad, gracias por estar aquí, te mando un abrazo. Que les muchísimo. Y a todos los de la universidad, gracias gracias por por que con el tiempo, ahorita más que todo en clínicas, pero que me hubiera gustado saber demasiado cuando estaba en básicas, porque son, así que quédense viendo.